El Real Madrid vuelve a mirar hacia el futuro, y esta vez hay una auténtica joya de solamente 18 años que merece toda nuestra atención. Un centrocampista zurdo, internacional con Bélgica, capaz de jugar en diferentes posiciones y que, pese a su edad, ya acumula una experiencia que parece imposible para alguien que acaba de cumplir 18. Y cuando analizamos sus características, entiendo perfectamente por qué un futbolista así debería estar en el radar de Florentino Pérez y José Mourinho. Porque el Madrid lleva meses buscando soluciones para el centro del campo. Hemos hablado de Rodri, Kimmich, Adam Wharton, Manu Koné y diferentes perfiles. Pero casi todos ellos responden a una necesidad inmediata. Hoy quiero hablar de algo diferente. No solamente del jugador que puede ayudarnos ahora, sino del futbolista que puede convertirse en una pieza importantísima durante los próximos 10 años. Su nombre es Horthy Mokio. Tiene solamente 18 años, pertenece al Ajax y estamos hablando de uno de esos talentos que empiezan a llamar la atención mucho antes de llegar a su verdadera madurez. Mokio nació en Bélgica y se formó inicialmente en el Gent, pero el Ajax consiguió llevárselo cuando tenía solamente 16 años. Y eso ya nos dice bastante. Porque el Ajax tiene una capacidad histórica para identificar talento joven, desarrollarlo y darle responsabilidades muchísimo antes que otros grandes clubes. Pero lo verdaderamente impresionante es lo rápido que Mokio ha avanzado. Cuando renovó recientemente su contrato con el Ajax hasta 2031, ya estaba cerca de alcanzar 50 partidos oficiales con el primer equipo. Con 18 años. Eso cambia completamente la conversación. No estamos hablando simplemente del típico juvenil que destaca jugando contra futbolistas de su edad y aparece en vídeos de promesas. Mokio ya conoce el fútbol profesional. Ya sabe lo que significa competir contra adultos. Ya sabe lo que significa tener responsabilidad con la camiseta del Ajax. Y precisamente por eso creo que el Madrid debería observarlo muy seriamente. Ahora bien, quiero dejar algo absolutamente claro. No existe información que nos permita afirmar que Horthy Mokio está fichado por el Real Madrid. Tampoco podemos afirmar que Mourinho haya llamado personalmente a Florentino diciendo, «Fíchame a este jugador». Eso sería inventar. Lo que estamos haciendo es analizar por qué un talento de estas características encajaría perfectamente en la política deportiva del Madrid y por qué considero que Florentino debería adelantarse antes de que su precio se dispare. Porque miren el perfil. Mokio es zurdo. Tiene físico. Tiene calidad para participar en la construcción. Puede jugar como mediocentro defensivo, centrocampista, lateral izquierdo e incluso ha acumulado experiencia actuando en posiciones defensivas. Y aquí aparece algo que a mí me encanta. La versatilidad. José Mourinho siempre ha valorado futbolistas capaces de interpretar diferentes funciones. Un jugador que solamente sabe hacer una cosa puede ser extraordinario, evidentemente. Pero cuando tienes un joven de 18 años capaz de ocupar diferentes zonas y entender el juego desde distintas alturas, tienes muchísimo material para trabajar. Yo, personalmente, lo desarrollaría principalmente como centrocampista. Ahí veo su mayor potencial. Porque tiene una combinación muy interesante de físico y técnica. Puede recibir desde atrás. Puede proteger la pelota. Puede avanzar metros. Y al ser zurdo ofrece una orientación diferente en la salida. ¿Significa eso que tiene nivel actualmente para llegar al Bernabéu y convertirse inmediatamente en titular? No. Y sería absurdo colocar esa presión encima de un chico de 18 años. Este sería un fichaje completamente diferente. Sería mirar a Mokio y preguntarnos, ¿qué futbolista puede ser con 21 o 22 años? Ahí está el verdadero atractivo. Porque cuando llegue a esa edad, si continúa desarrollándose al ritmo actual, probablemente ya no estaremos hablando de una joya desconocida. Estaremos hablando de un jugador que media Europa quiere fichar. Y entonces aparecerá el problema. El precio. El Ajax acaba de renovar su contrato hasta 2031. No son ingenuos. Saben perfectamente el talento que tienen. Saben que los grandes clubes europeos observan constantemente a Ámsterdam buscando al próximo jugador que pueda explotar. Por eso creo que Florentino tiene que decidir qué estrategia quiere seguir. ¿Esperamos 3 temporadas hasta tener la certeza absoluta de que Mokio es un futbolista extraordinario? Perfecto. Pero entonces probablemente tendremos que pagar una fortuna. O podemos intentar adelantarnos. Eso no significa pagar cualquier cantidad ahora. Al contrario. Yo negociaría con muchísimo cuidado. Pero intentaría entender inmediatamente cuál es la posición del Ajax y cuál es el proyecto que el propio jugador imagina para su carrera. Porque existe otro factor fundamental cuando hablamos de un futbolista de 18 años. Los minutos. No tiene sentido sacar a Mokio del Ajax para colocarlo durante una temporada entera en el banquillo del Bernabéu.
Eso podría incluso perjudicar su evolución. Si el Madrid decide entrar en una operación así, tiene que existir un plan. Quizás incorporarlo y permitirle continuar desarrollándose. Quizás una cesión. Quizás integrarlo progresivamente. Eso dependerá de la situación deportiva. Pero tiene que existir un camino. Y aquí es donde creo que el Madrid moderno tiene una enorme oportunidad. Tenemos una generación joven extraordinaria. Bellingham llegó joven. Camavinga llegó joven. Otros talentos también han sido incorporados pensando no solamente en lo que eran en aquel momento, sino en lo que podían convertirse. Mokio encaja perfectamente dentro de esa filosofía. Y además juega precisamente en una zona donde seguimos buscando respuestas. Por eso yo no esperaría demasiado. No estoy diciendo que Florentino tenga que cerrar el fichaje mañana. Estoy diciendo que el Real Madrid debería estar muy cerca de este jugador. Observar cada partido. Hablar con su entorno cuando sea posible. Entender su situación. Y estar preparado. Porque algunas veces el mejor fichaje no es aquel que todo el mundo conoce. Es aquel que hace 6 meses antes de que todo el mundo empiece a hablar de él. Y Jordi Mokio tiene exactamente ese perfil. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, madridistas. ¿Les gusta esta política de buscar futbolistas de 18 años antes de que se conviertan en estrellas o creen que el Madrid debería concentrar todo su dinero en jugadores ya preparados para ser titulares? Déjenme su opinión en los comentarios, dejen un buen like y suscríbanse a El Madridista. Porque todavía tenemos que responder a la pregunta más importante. ¿Dónde encajaría realmente Mokio dentro del Real Madrid y por qué sus características pueden convertirlo en una pieza especialmente interesante para José Mourinho? Ahí es donde esta historia se pone todavía mejor. Esa es precisamente la parte que más me interesa de Jordi Mokio. Porque cuando observamos la plantilla del Real Madrid, podemos encontrar muchos futbolistas jóvenes y físicos, pero Mokio ofrece una combinación bastante particular: potencia, capacidad defensiva, calidad con balón y una versatilidad enorme para solamente 18 años. Y si José Mourinho tuviera un jugador así entre sus manos, creo que tendría muchas posibilidades para desarrollarlo. Personalmente, no intentaría convertirlo inmediatamente en titular. Ese sería el primer error. Mokio necesita continuar jugando, equivocándose y aprendiendo. Pero si empezaría a prepararlo como un centrocampista capaz de actuar delante de la defensa. Un jugador que pueda bajar para ayudar a los centrales en la salida, recibir de espaldas, girar y conectar rápidamente con los futbolistas que tenemos por delante. Y aquí su condición de zurdo también me parece interesante. No porque ser zurdo automáticamente convierta a nadie en mejor jugador, evidentemente, sino porque ofrece ángulos diferentes en la construcción y permite crear estructuras distintas dependiendo de quien juegue a su alrededor. Además, Mokio tiene físico para competir. Eso es fundamental. Porque muchas jóvenes promesas tienen una técnica extraordinaria, pero necesitan años para adaptarse a la intensidad del máximo nivel. Mokio ya está jugando fútbol profesional. Ya ha tenido que enfrentarse a jugadores mucho mayores. Ya ha sentido presión. Y hacerlo con solamente 18 años acelera muchísimo su proceso de aprendizaje. Ahora imaginen su evolución durante los próximos 3 años. Ese es el verdadero motivo por el que yo estaría muy atento. No quiero que el Madrid aparezca cuando Mokio tenga 21 años, sea internacional consolidado con Bélgica y el Ajax diga: perfecto. 100 millones. Quiero que Florentino intente anticiparse. Pero también tenemos que entender que el Ajax acaba de renovar al jugador hasta 2031. Por tanto, no estamos hablando de llegar a Ámsterdam y sacar una joya por 5 millones. El Ajax sabe perfectamente lo que tiene. Y ahí la operación solamente tendría sentido si las cifras todavía corresponden a una apuesta de futuro. Si empiezan a pedir cantidades propias de una estrella consolidada, entonces esperaría. Porque tampoco podemos fichar a cada joven prometedor de Europa pagando una fortuna. Lo que se haría inmediatamente es colocar a Mokio entre los nombres prioritarios para seguir durante esta temporada. Cada partido. Cada evolución. Cómo responde cuando juega bajo presión. Cómo mejora tácticamente. Cómo se comporta contra rivales superiores. Y principalmente, cuál termina siendo su verdadera posición. Porque eso todavía puede evolucionar. Hoy su versatilidad es una virtud, pero en algún momento tendrá que encontrar el lugar donde pueda convertirse en un futbolista diferencial. Yo lo veo en el centro del campo. Y precisamente ahí el Madrid continúa buscando una pieza que pueda ayudarnos durante muchos años. Por eso me gusta esta posibilidad. Hace poco hablábamos de Adam Wharton. Un futbolista de 22 años mucho más preparado para asumir responsabilidades inmediatamente, pero también muchísimo más caro. Mokio representa otra estrategia.
Wharton sería comprar una realidad joven. Mokyo sería intentar comprar antes de que llegue esa realidad. Y un gran club necesita saber hacer las dos cosas. No podemos vivir solamente de fichajes de 100 millones. También tenemos que detectar jugadores antes de que alcancen ese precio. Para mí, ese es uno de los secretos para mantener una plantilla extraordinaria durante muchos años. Y hay otra cosa que me gusta especialmente. Mokyo no tendría que llegar con la responsabilidad de salvar al Real Madrid. Eso sería absurdo. Tenemos futbolistas consolidados. Tenemos líderes. Tenemos jugadores preparados para soportar esa presión. El chico podría crecer alrededor de ellos. Aprender. Ganar minutos progresivamente. Y si su evolución confirma todo lo que promete actualmente, entonces Mourinho podría tener dentro de 2 o 3 temporadas un futbolista completísimo. Por eso mi opinión es claramente favorable a explorar esta posibilidad. No estoy diciendo, fichalo cueste lo que cueste. Estoy diciendo, Florentino, no pierdas de vista a este chico. Porque tiene 18 años, juega en una escuela extraordinaria para desarrollar talento como el Ajax, ya acumula experiencia profesional y puede actuar precisamente en posiciones que interesan al Madrid. Hay demasiados argumentos para ignorarlo. Y cuando un talento reúne tantas condiciones tan joven, normalmente los grandes clubes no tardan demasiado en aparecer. El Madrid tiene que intentar estar antes que ellos. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Apostarían por Jordi Mokyo ahora, intentando adelantarse al mercado, o esperarían 1 o 2 temporadas para comprobar hasta dónde puede llegar? ¿Y dónde lo utilizarían? ¿Como mediocentro defensivo, como centrocampista más libre o incluso aprovechando su capacidad para jugar en defensa? Los leo en los comentarios. Dejen un buen like si les gustan estos análisis de jóvenes talentos que pueden aparecer en el futuro del Real Madrid, suscríbanse al Madridista y activen las notificaciones. Y antes de marcharse, díganme también desde qué ciudad están viendo este vídeo. Porque el nombre todavía puede resultar desconocido para muchos. Pero recuerden bien. Jordi Mokyo. Si continúa creciendo así, tengo la sensación de que vamos a escuchar muchísimo sobre él durante los próximos años. A la Madrid y nada más.